Nuestro miembro correspondiente, don Albeiro Valencia Llano, es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Santiago de Cali y PhD en Historia por la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, Moscú, Rusia, con la tesis doctoral Trabajadores Agrícolas Colombianos, Formación, Situación y Lucha en la Etapa Contemporánea. Permítame un momentico, tengo una lectura en letra mucho más grande. Perfecto. Se ha desempeñado como profesor universitario y es destacado autor de libros, artículos y conferencias. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, como ya lo dije, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería de las Obras Públicas, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica, miembro de número de la Academia Caldense de Historia y miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores. Entre los muchos reconocimientos que ha recibido están el Premio a la Investigación en el área de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad de Caldas en 1985, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar de Mejor Aporte Original al Periodismo en Prensa, otorgado por Seguros Bolívar en 1988, y el de Profesor Distinguido de la Universidad de Caldas, también en 1988. Bienvenido, Albeiro, para presentar su conferencia que se denomina De la herrería a los cables aéreos, Departamento de Caldas, 1870-1930. Continúe con el uso de la palabra, por favor, Albeiro. Muchas gracias. Es un placer estar hoy con ustedes. Y gracias además por la invitación a esta conferencia por varias razones. La primera, porque es un tema que hoy está de moda en Caldas por los 100 años de la inauguración del cable aéreo Mariquita-Manizales, que se empezó a construir en el año 1912. Y en segundo lugar, porque me permite recordar, como bien lo hizo el doctor Santiago Luque, a nuestro apreciado amigo, a quien conocí muy bien en Manizales, el ingeniero Gustavo Pérez Ángel. De modo que este es un tema de actualidad aquí, en este momento, sobre todo en Manizales y Caldas. Voy a tomar como región, aunque digo Caldas, se supone que es Caldas, Quindío y Risaralda, el antiguo departamento de Caldas. Tomo una época que es desde 1870 hasta porque según mi concepto y el de muchos historiadores y sociólogos, es cuando la arriería se impone en Colombia o empieza a imponerse en una vasta región de este país, fundamentalmente por el café. Y voy hasta 1930, cuando los cables aéreos están de moda, aquí en Manizales, en Caldas y por supuesto en el Tolima, en Mariquita, en fin. ¿Qué es la arriería? Se conoce como este fenómeno de arriería el oficio de domesticar animales de carga. La mula, el buey y el arriero se convirtieron en los protagonistas. La mula, el arriero y el buey de carga son los protagonistas. Vemos que los colonos avanzan desde Antioquia, diferentes sitios de Antioquia, hacia el sur, cruzan Arma, esa población colonial de Arma, y avanzan a la selva de lo que es hoy en día el departamento de Caldas. Pero la clave está en estos caminos. Hay un camino colonial muy importante, que es este camino, que de Río Negro va a Arma, Arma cruza en Bufú, el paso de Bufú, el río Cauca, de aquí va a las minas de Marmato y sigue a las minas de oro de Supía, las minas de Río Sucio,
Este camino es colonial. Inicialmente fue un camino de indígenas. Los españoles lo encontraron y lo utilizaron. Por este viejo camino colonial que une a Medellín con Popayán, llamado el Camino de Popayán, o el Camino del Sur de Antioquia, o el Camino Real de Occidente, se filtraron centenares, miles y miles de familias de colonos que avanzaban hacia el sur. Este es un mapa de 1832 del Archivo Nacional. Es el mismo mapa anterior, simplemente que este es el original que está allá. Este es el Camino Real de Occidente, el camino a Popayán, pero es que aquí hay otro camino que es el paso de Moná, aquí es el paso de Bufú, aquí es el paso de Moná. Ahora, aquí tuvieron los indígenas tarabitas y tuvieron balsas para cruzar el río y las utilizaron los españoles. Este es el camino de Hervé, el camino de Herbeo que utilizó Boussingol, lo utilizó para llevar maquinaria, traer maquinaria desde el puerto de Honda, camino de Hervé, puerto de Honda, camino, cruzo en Moná y me voy a las minas de Marmato. En el periodo republicano tuvo mucha vida este camino y otro camino que es acá, el camino que va de las Aguadas o de Aguadas hacia la población de Salamina, en fin. Este sería el mismo camino, simplemente con más, le pongo otros caminos que trazaron los colonos y lo trillaron algunos arrieros con sus mulas y sus bueyes. Aquí tenemos a Juan Bautista Boussingol. Le hago mucha énfasis a Boussingol porque es que Boussingol, por los contratos y convenios con don Simón Bolívar, con Francisco Antonio Sea, se encargó de impulsar la minería del oro en Marmato, en Río Sucio, en Supía. Aquí tenemos el Cerro del Burro en Marmato, que se viene trabajando desde la época de los indígenas, desde la época prehispánica. Y aquí tenemos los molinos de pisones que están aquí, el beneficiadero, la administración desde la época de los ingleses. Aquí ya los caminos y fundaciones del periodo republicano, porque desde Medellín, desde Río Negro, desde La Ceja, avanzan hacia el sur. Esto era selva. Ya en 1830 era selva. Los colonos se fueron apropiando de la selva, fueron tumbando pedazos de bosque y organizaron sus viviendas y sus granjas agrícolas. No pregunté de cuántos minutos es mi charla. Señor secretario, ¿cuántos minutos tengo de charla? Bueno. Dime, Albeiro. ¿Cuántos minutos tengo de charla? Pues al menos media hora más. Perfecto. O 40, sí, correcto. O 40 minutos más, según veo. Sí, porque es que nos demoramos más por la lectura de las actas y toda esta historia. Perfecto. Entonces van apareciendo a lo largo de este camino las familias que se van metiendo por aquí y van pasando al lado y lado y se van apropiando de esta selva. Ahora, este camino que tradicionalmente se dice lo trazaron después de la fundación de Salamina, después de 1825. Ese camino era un camino de indios, simplemente que se movieron por allí de diferentes puntos de Antioquia hasta Cartago y luego hacia Popayán. Se movía mucha gente, se movían comerciantes, se movían buscadores de tesoros y por eso en muchas partes el camino no se borró.
los colonos encontraron un obstáculo entre Salamina y el río Chinchiná, el llamado Chinchín, que es el límite entre Antioquia y Cauca. Voy a tomar agüita. Entre Antioquia y Cauca, pero ¿qué sucedió? Que la concesión Aranzazu, que se transformó en González Salazar y compañía, hizo un negocio con colonos de arma, hizo algunas maromas y se apropió de un territorio que supuestamente no estaba invadido por todos los colonos. Por aquí había colonos, sin embargo, no estaba invadido por todas partes. Hubo un conflicto de tierras y ese conflicto de tierras fue el que ayudó a que los colonos avanzaran hacia el sur de Antioquia y llegaran a la parte del Cauca, del Estado Soberano del Cauca o de la provincia del Cauca, y fundaron a Manizales porque pensaban ellos que simplemente habían llegado al Cauca. Entonces fundan a Manizales, la empiezan a fundar en septiembre de 1848 y en 1849 ya está fundada la aldea de Manizales. Es bien interesante observar cómo ayudó a darle vida en cierta forma a Manizales y a resucitar un camino que es el Camino del Ruiz. La visita que hizo la expedición corográfica en 1852. Esta parte es del Nevado del Ruiz. Esta es una acuarela de Henry Price, 1852. La expedición corográfica se movió por el camino de Hervé, por el camino de Herbeo. Se situó aquí en Manizales, en pleno Nevado del Ruiz. Aquí tenemos el cono del Nevado del Ruiz y aquí tenemos la nieve, el glacial. Yo he presentado, creo que la vez pasada que tuve una conferencia aquí en la academia, presenté esta misma diapositiva. ¿Por qué es importante? Porque miren ustedes en la acuarela de Price, la nieve acumulada, el hielo, ¿cuántos metros hay aquí de pura nieve acumulada? Aquí está Agustín Codazzi, está Price y están los otros miembros de la expedición corográfica tomando medidas, buscando el nacimiento del río Chinchiná, que era el límite entre Antioquia y el Cauca. Por eso fue tan importante su visita a Manizales, porque se ayudó a rescatar este camino, que era un camino de indios, pero los indígenas desde el principio, los colonos de Manizales desde el principio pensaron en trazar este camino, en organizar este camino tan importante que es el camino del Ruiz. Ellos lo trazan desde 1852, sale desde aquí, desde Manizales, pasa por un ladito del Nevado del Ruiz, va a Murillo, sigue a Lérida, sigue a Murillo, Lérida, va a Ambalema, Murillo, Líbano, Lérida, y vamos a Ambalema, al río Magdalena. Los colonos de Manizales, que era Antioquia, a ellos les interesaba mucho, a los antioqueños, el tabaco de Ambalema. Ambalema era una plaza comercial de primer orden. Entonces, en 1852 había que abrir ese camino y lo abren relativamente rápido empresarios de Manizales. Hay otro camino que es el camino de Aguacatal o de la Elvira. Sobre este camino se trazó desde 1912 el cable aéreo sobre este camino, siguiendo como la huella de ese camino, simplemente que por lo alto. Ese camino de Aguacatal pasa por el páramo de Aguacatal a una altura de 3.500 metros y sigue ese camino hacia Mariquita. Es un segundo camino, pero cuando uno estudia
esta historia de la región, uno se encuentra con que por allí los indígenas también se movieron. Ese camino lo trasegaron los indígenas y hay varias crónicas, hay varias crónicas de los españoles que habla sobre eso, sobre todo si esa de León. El otro camino, bueno, este es el camino de Aguacatal, que es más o menos lo que siguió el cable aéreo, desde acá hasta Mariquita. Es el camino del cable aéreo para comunicar pues con el puerto de Honda, que ese era lo más importante, es buscar la salida al río Magdalena. Son empresarios manizaleños los que emprenden esa tarea de abrir ese camino. Hay otro camino que es el camino del Perrillo o el camino de la Moravia, que va de Manizales, va a Neira, y por aquí, ya que estábamos recordando a Gustavo Pérez Ángel, por aquí tenía una finca de ganado Gustavo Pérez Ángel. Por aquí era la finca de ganado de don Gustavo Pérez Ángel, por eso él conocía también toda esta región. La conocía como ingeniero, la conocía como empresario ganadero, en fin, y se le ocurrió lo que se le ocurrió, escribir grandes obras a don Gustavo Pérez Ángel. Este camino del Perrillo o la Moravia era un camino de bueyes fundamentalmente. Se empezó a construir en 1890, y se empezó a construir porque era muy corto, pero era muy complicado, porque hay que pasar hacia el Tolima, hacia la aldea de Brasil. Traje esta imagen, esta fotografía, porque en la ruta del camino de la Moravia, que de Manizales iba a Neira, Quebrada Negra, Puente de San Narciso, La Rocallosa, Fonda de los Sauces, por aquí está la finca de Gustavo Pérez Ángel, y luego bajo a la aldea de Brasil. En esta fonda de los Sauces se alojó el francés Félix Serret en el año 1911. Y eso está en las memorias de Félix Serret. Él habla de la fonda. Félix Serret era un viajero muy quejoso. Lo picaban las pulgas, lo picaban los chinches, no le gustaba mucho la comida. No le gustaba mucho la comida, y estoy buscando cuánto tiempo tengo no le gustaba mucho la comida de los antioqueños, y por eso traje a colación, por si alguno de ustedes ha leído las memorias de Félix Serret que publicó el Banco de la República. Hay otro camino que ayudó mucho a unir Antioquia con el Cauca, es el camino del privilegio. Es el camino que de Manizales va a lo que sería hoy en día Pereira o Cartago Viejo. Ese camino del privilegio se construye debido al interés que tienen los caucanos, sobre todo el gobernador de la provincia del Cauca, Jorge Juan Hoyos Cabal, en agosto de 1844, para unir el Cauca con Neira. Manizales no ha sido fundado todavía, pero es la visión de los caucanos. Es que siempre hablamos de la colonización antioqueña hacia el sur, pero hay un descuido en tratar la colonización o el interés de los caucanos hacia el norte, hacia Antioquia, para buscar los ricos mercados antioqueños y para mandar allá el cacao y otros productos, y comprar ganaderías, mulas y caballos a Antioquia y bueyes, en fin. Ese es el camino que construye don Félix de la Abadía, que es un camino real. Me gusta mucho la legislación que hay sobre ese camino del privilegio, porque ayuda a entender cómo se construían otros caminos. Por ejemplo, algunos caminos como los caminos de El Ruiz. Entonces hay una legislación muy clara sobre esto. Por ejemplo, que el director del camino, el que represente a los empresarios, en ese caso a Félix de la Abadía, que debe
construir tambos o un tambo por lo menos cada 3 leguas, que debe ofrecer alojamiento y bodegas para las cargas, para los arrieros que lleguen por allí, que tiene que hacer pasto, que tiene que haber suficiente de esas para los animales, que al posadero que llegue debe ser casado, debe tener hijos y a él le deben otorgar, además de una dehesa para los animales, para pastar, 12 fanegadas de tierra, para que él cultive maíz, frijol, yuca, plátano, arracacha, para las necesidades de su familia y para que ofrezca comida y no solamente alojamiento, sino comida a los viajeros. Y le deben regalar herramientas. El dueño, el del privilegio, a quien le otorgaron el privilegio, al posadero. ¿Qué herramientas? Una barra, 2 azadones, 2 hachas, 2 calabozos, que son los machetes esos curvos en la punta, muy buenos para desbrozar, un machete, una novilla, un toro y varias gallinas, suficientes gallinas y gallos. Y que cuando vayan llegando los colonos a la región, que él les entregue semilla de maíz y de frijol, colinas de plátano, de yuca y de arracacha. Y que eso sí, debe cobrar por el alojamiento y que sus hijos serán libres del reclutamiento. Hay aquí un aspecto importante que tiene la legislación sobre caminos y es el trabajo de los puentes. Es la legislación sobre los puentes, cómo se deben construir los puentes. Estos 3 puentes que están en el camino de la Moravia, estos 3 puentes que estoy presentando aquí, la quebrada de San Narciso, estos 3 puentes se construyeron de acuerdo con esas indicaciones. Bueno, el largo del puente depende del tamaño de la quebrada o del río. Este puente de San Narciso, tiene 20 metros de largo, tiene 2 metros de ancho y tiene 2 metros con 60 de alto. Eran importantes los puentes simplemente porque allí lo utilizaban para escamparse los arrieros, para fumar un tabaco, para fumar un tabaco, para actualizarse, en fin. Y para descansar sobre todo. Pero la legislación también habla de las puertas camineras, de las puertas de los caminos. Esta es una puerta sencilla para entrar a una casa. Esta es una puerta sencilla. La legislación es muy clara cómo deben construirse las puertas, con cedro, con madera fina y ojalá que tenga estos ganchos. Esta es una puerta de golpe porque llega un viajero, empuja la puerta y simplemente pasa sin problemas. La legislación es clara también sobre las fondas y las posadas. Esta es una fonda abandonada. Aquí nos encontramos con esas fondas que se resisten a desaparecer. Miren, esta es una fonda bien interesante porque esta es la fonda famosa de la quiebra de Vélez hace 120 años, famosísima. Y hoy en día hay un restaurante y pues no es fonda ni posada, pero sí la gente que pasa a caballo, que pasa en el campero, que pasa en una escalera o en una chiva, se sienta aquí a comer chorizos, a tomar gaseosa, en fin. Otra fonda famosísima, la fonda de Varsovia, que unía a Neira con Filadelfia, y esta la fonda más famosa de todas las fondas de Las Coles. Bueno, en la arriería, pues la mula es el símbolo, un animal híbrido, estéril, que resulta del cruce de una yegua y un burro o asno. Es el cruce entre caballo y burra. El cruce entre caballo y burra
produce la mula Roma, que es una mula muy especial, que es una mula muy alta. Y el cruce entre la yegua y el burro produce la mula normal. Aquí tenemos nosotros del libro de A lomo de mula de Germán Ferro Medina. Tenemos aquí esta caravana, esa recua. Aquí tenemos arrieros ya acomodados. El arriero empieza como sangrero, luego es arriero, luego es caporal y luego es propietario. Aquí tenemos 3 arrieros típicos, una fotografía de hace 80 años de Manizales. Y estas son las cargas. Este es del mismo libro de Germán Ferro, A lomo de mula. Es bien interesante cómo, mire, es la carga como llega de Europa, cómo la adaptan a la mula, pero cuando la carga es pesada, se utilizan 2 mulas, una mula adelante y una atrás, o 2 adelante y 2 atrás, y esto es en Parihuela o en Turega. Las mulas pues se resisten a desaparecer. Este es transportando papas. Aquí tenemos una mulada o recua transportando papas. Aquí tenemos en fila india, que es como tienen que caminar porque no les da más el ancho del camino. Y las recuas de bueyes o la arriería de bueyes para carga más pesada. Hacia 1905, Manizales se convierte en la capital de la arriería de Colombia. Y sobre todo tiene una arriería de bueyes. Se dice que hay cronistas que dicen que hubo hasta 10,000 bueyes para mover carga por 3 caminos hacia el río Magdalena, por un camino hacia el sur, por un camino hacia el norte, más los caminos hacia el occidente. Carga de 40 kilos, bultos de 40 kilos, son 80 kilos los que lleva cada mula. Estos son los primeros cultivadores de café en Manizales. Parte de ellos son los fundadores de la ciudad o de la aldea que se enriquecieron, y luego gente que fue llegando, unos de Santander, con esa experiencia del cultivo del café en Santander, y antioqueños. El santandereano Antonio Pinzón, que organizó una de las haciendas más grandes del café, que es el Águila, y este es el Arenillo de Pantaleón González y don Carlos Pinzón. Luego tenemos una serie de haciendas cafeteras que construían estos oreadores. Aquí abajo el beneficiadero, aquí arriba oreadores para tirar el café seco de agua. Estufa pinillos o para estufa de talera. 120 años en Manizales, la hacienda Java todavía está, la casa todavía está, y este es el tercer piso donde estaba el beneficiario del café. Es para... Pues a esta todavía no le ha dado Comegen ni lo ha atacado la broma. Debido al café, a las ganancias del café, se crea el departamento de Caldas. En el año 1905, una obra de cafeteros. Fueron ellos, los cafeteros, los empresarios de la arriería, la gente que consiguió dinero. La provincia del sur de Antioquia con capital Manizales, la provincia de Robledo con capital Pereira y la provincia de Marmato con capital Río Sucio. Pero cuando aprobó Rafael Reyes ese departamento, vieron que era muy pequeño, vieron que les faltaba el río Magdalena. Eso no era suficiente frente a provincias tan grandes o departamentos tan grandes como el Cauca, Tolima, Santander, en fin. Entonces la clase dirigente empezó a pensar en
agregarle la provincia de Manzanares. Esa provincia de Manzanares se le agrega en el año 1907, agregándole Manzanares con capital Manzanares, llegaban al río Magdalena. Es que miren la visión de esta gente. Ellos decían, antes teníamos una región con 3 caminos al Magdalena, pero necesitamos llegar al Magdalena en tierra propia para conseguir vapores y exportar el café e importar, porque Manizales tiene que convertirse, ya es la capital de la arriería, pero tiene que convertirse en una ciudad que maneje los vapores, la exportación por el río Magdalena. Pero era poquito, necesitaban más territorio. Y por lo tanto, el Quindío se les agregó, se les sumó motu propio, la gente de Calarcá, la gente de Armenia, se sumó al nuevo departamento en el año 1908. Pero a los manizaleños y a los caldenses les pareció poquito. Y entonces en 1912 pensaron en Pueblo Rico, la provincia del Pueblo Rico de la Intendencia del Chocó, porque estaban pensando en 1912 en la minería del oro de Pueblo Rico, pero también en una vía al occidente para llegar al Océano Pacífico. Eso no les gustó a los vallecaucanos, no les gustó. Por supuesto que no les iba a gustar. Este era un departamento que aparecía muy rico, que aparecía muy próspero. Y tenía una capital, lo grande. Decían que Manizales simplemente era un pueblo grande, manejado por un montón por una alpargatocracia, que habían sido arrieros y que todavía tenían el musgo del café y el musgo del maíz y el musgo de la tumbada de la selva, y que simplemente era un pueblo grande que se hacía escuchar en Bogotá por la relación personal con Rafael Reyes. Por supuesto, antes de que Manizales apareciese como capital del departamento, el derecho a ser capital, Salamina en primer lugar, Río Sucio en segundo lugar, porque es que Río Sucio era una ciudad muy importante por el manejo de las minas de oro, y Pereira, porque Pereira estaba muy bien situada. Hay una asamblea, esta es la primera asamblea. La primera asamblea es de 1911, primera asamblea de Caldas. Es de 1911. Y uno mira quiénes componían esa asamblea, quiénes integraban esa asamblea. Y uno se encuentra con un Alfonso Jaramillo, un escritor que era cultivador de café, que era también comerciante. Y uno se encuentra con Juan Bautista López, un escritor, un empresario, un comerciante, un gran visionario que había creado el Banco de Salamina, que funcionaba muy bien en 1880. Uno analiza cada uno de estos personajes de la asamblea. ¿Con qué se encuentra? Con gente que se desempeña muy bien en el civismo, que está pensando en obras de infraestructura, que está pensando como la región se pegó con provincias disímiles, estaban pensando en unir la región a partir de la historia, a partir del conocimiento de la historia, a partir de la literatura,
a partir de la identidad cultural, a partir de las tradiciones. Entonces, por eso llega un santandereano, que es Enrique Otero da Costa, y ese santandereano que vivía en Manizales, organizó el Archivo Historial de Manizales. Lo empiezan a publicar en 1918, el Archivo Historial de Manizales, pero antes de publicar el Archivo Historial de Manizales, con los centros de historia, el Centro de Historia de Manizales y el Centro de Historia de cada uno de los pueblos de Caldas, que ya tiene como 42 municipios, empiezan a crear conciencia de identidad, mirar de dónde vienen ellos, mirar desde las comunidades indígenas. Necesitan amarrar la región desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la cultura, desde la literatura. Y luego eso lo encontramos, esa historia, todo eso lo encontramos en el Archivo Historial de Manizales de 1918. Y cuando uno mira a los primeros empresarios del café, esta es una fotografía de 1912. Cuando uno mira, por ejemplo, esa foto, mira quiénes son los primeros empresarios del café. Uno observa aquí a don Manuel Mejía Jaramillo, que unos años después va a ayudar a fundar la Federación Nacional de Cafeteros y va a ser presidente de la Federación de Cafeteros y el mejor presidente que ha tenido la Federación Nacional de Cafeteros. Se encuentra uno aquí con don Carlos Pinzón, un antioqueño, nacido en Medellín, hijo del santandereano Antonio Pinzón, que luego heredó la finca El Águila. Y se encuentra aquí con don Sinforoso Ocampo, un banquero, comerciante. Todos estos señores, los señores del café, los empresarios del café, todos estos señores, sin excepción, se movían en varias actividades. Fundamentalmente eran hombres cívicos, fundamentalmente. En segundo lugar, pensaban en la región y en integrar la región al país. Y luego, por supuesto, en que hay que hacer trilladoras y que hay que desarrollar las industrias. Entonces aparecen las trilladoras fundadas por ellos mismos. La trilladora de don Pedro José Mejía Jaramillo, uno de los grandes cultivadores de café, y la trilladora La Estrella. Esa fotografía que les mostré del año 1912 es allí en la trilladora La Estrella. Es en esa trilladora. Hoy en día, esa foto es reciente, no funciona como trilladora, pero se tiene allí como centro de una empresa. Esta fotografía es del año 1912, en esa trilladora que les mostré, en la trilladora La Estrella. Se reunieron para conmemorar la exportación de sacos de café, pero por el río Cauca, desde la Virginia hasta Puerto Mayarino, en Cali. Lo que pasa es que olvidé mencionar que esa primera asamblea de 1911 fue la que planteó todo el futuro el futuro de ese departamento. Fue esa primera asamblea del 11. Fue la que craneó los cables aéreos, el ferrocarril y la navegación, no solo la navegación por el río Magdalena, sino la navegación por el río Cauca. Es la dimensión, es la mentalidad de esa gente lo que yo quiero como en lo que quiero hacer énfasis. Aquí tenemos a un montón de empresarios, pues, muy recordados hoy en día. Aquí tenemos a don Carlos Pinzón, aquí tenemos a Alejandro Ángel, a Manuel Mejía Jaramillo, a don Sinforoso Ocampo, Francisco Jaramillo Ochoa. Toda esta gente, casi todos ellos, fueron unos nacidos en Santander, otros nacidos en Antioquia, otros nacidos en Manizales, otros algunos venidos de Cali, en fin. Porque es que el departamento de Caldas para 1912 era un departamento con mucha fuerza, con mucha mentalidad, digamos, empresarial y
que estaba planeando una serie de obras públicas y en las demás regiones miraban con mucho interés esto que estaban haciendo aquí. En esa época, recuerden que un personaje llamado Pepe Sierra decía que el café es un negocio de pobres, y Pepe Sierra mejor se fue para la urbanización en Bogotá, en fin, y despreciaba el café. Aquí dijeron, vamos a desarrollar el café porque el café crea mercado interno por otra serie de razones, porque en general no había fincas exclusivamente productoras de café, sino que en las fincas se producía, como se trabaja con un sistema de agregados, se producía café, pero además había maíz, frijol, yuca, plátano, arracacha, había caña de azúcar para sacar panela, y a finales del siglo XIX, 1880, 1890, aquí se crearon grandes fortunas produciendo aguardiente y produciendo tabaco y manejando las rentas del Estado. Es decir, simplemente le aprendieron a Pepe Sierra el negocio de rematar las rentas del Estado, aguardiente, alcohol, en fin, se sacaba ron y se remataba el comercio de la sal y el comercio del tabaco. Y por supuesto, esto para las guerras, en las guerras civiles, la guerra del 86, del 87, cuando viene Julián Trujillo y se toma la plaza fuerte de Antioquia, que es Manizales, aquí se negocia con Julián Trujillo y se van amasando fortunas. Y luego en la guerra de los 1000 días también por el remate de rentas del Estado. Bueno, se piensa en las vías modernas y ya está inaugurada en 1912 la ruta desde la Virginia a Cartago y a Puerto Mayarino y a Juanchito en el Valle del Cauca. Este es el vapor Mercedes de 200 toneladas. Este es el valle del río Risaralda. Entonces, aquí tenemos el Cauca, el río Cauca, el río Risaralda. Es una tierra muy productiva, este valle del río Risaralda. Entonces, desde la Virginia hasta Cartago y luego hacia Cali, pero se exportaba, pero llegaba café desde el occidente de Caldas, desde el norte y desde el Quindío y desde Risaralda para exportar por la Virginia. Era un negocio redondo. Y había varias compañías. En 1904, la compañía de navegación del río Cauca. En 1912 aparece la compañía antioqueña de Francisco Jaramillo Ochoa y otros empresarios de la región de Caldas. Luego Estrada Hermanos. Luego Hood y compañía, con capital de Carlos Pinzón, el rey del café de Colombia en ese momento. Por lo tanto, siguieron acumulando capital los exportadores de café, porque tenían muchas vías para exportar, pero querían más, querían bajar costos en la exportación del café, y por eso piensan en una obra titánica que es el ferrocarril de Caldas. Hay dos libros muy buenos sobre esto, sobre esta historia, que es el ferrocarril de Caldas, publicado en 1927 por Néstor Echeverri, y el ferrocarril de Caldas, una obra de titanes, publicado en el 2020 por Armando Ramírez Villegas. Yo tuve el gran honor y placer de recibir un ejemplar de esa obra de Armando Ramírez, porque ustedes, creo que el señor presidente de la academia me la envió, creo que hace como 3 meses me envió unas revistas y una serie de libros. El ferrocarril se empezó a construir en el año 1912. En el año 1916 se clavó el primer riel desde el primer riel en Puerto Caldas. De Puerto Caldas, ahí cerca de la Virginia, iba a Cartago, iba a Pereira, Santa Rosa de Cabal, Villa María y Manizales. El ingeniero que empezó todo este trabajo fue Felipe Zapata. Se empezó con la renta del tabaco. Digamos que la cuota inicial la aportó la renta del tabaco del departamento de Caldas. Para 1918 hubo una crisis, se acabó el dinero. En 1923
la danza de los millones, llegó dinero para el ferrocarril. Estaba el presidente Pedro Nelo Espina. Y se inauguró en 1927 con mucha pompa. Vino el señor presidente Miguel Abadía Méndez y vino el nuncio apostólico. Ahí se bajó costos en la exportación del café, porque de Manizales iba el ferrocarril a Cartago, empataba con el ferrocarril del Pacífico, iba a Cali y Cali, pum, Buenaventura. De modo que amasaron grandes fortunas, por supuesto, los exportadores de café. Esta es la estación Manizales. Cuando se suspendió el ferrocarril, la línea en 1959, afortunadamente se dejó la estación y se dejaron todos sus edificios, eso se dejaron, y hoy en día pues allí está la Universidad Autónoma. Ahora veamos el cable aéreo. Mariquita, Manizales, esta sí es una obra de Quijotes. Impresionante pensar en esa época en el significado de esta obra, calculada para bajar costos en la exportación de café. El 14 de diciembre de 1910 se firmó el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas, el ministro era Celso Rodríguez, y Fran A. Coppel como representante de la firma constructora del ferrocarril de La Dorada, de Dorada Railway Extension. Se contrató para la construcción a un ingeniero que es Mr. James Lindsay, de Nueva Zelanda. Como la firma era inglesa, él vivía en Inglaterra, y entonces empezaron a pensar en semejante obra. Mírenlo aquí parados a una altura de 3.400 metros en esa estación. El cable empezó en Mariquita. Y de Mariquita a Manizales, para hacer todo ese trazado, se necesitaron 375 torres de acero ancladas sobre cimientos de hormigón. La altura de las torres iba entre 5 metros y 65. Y la separación entre las torres variaban de acuerdo con las exigencias del terreno. La mayor distancia entre torres fue un vuelo entre las torres. La mayor distancia fue un vuelo de 966 metros. El trazado consideró la construcción, pensó en construir 22 estaciones, esas se construyeron. Las más importantes eran la que arrancaba aquí en Mariquita. Este es un parque en Mariquita donde hicieron una simulación, un falso histórico, porque como no dejaron nada, ni torres, no dejaron vestigios, y la gente se quiere apropiar de la historia, qué pasó con el cable aéreo, por qué desapareció. Entonces, afortunadamente el alcalde pues construyó ese parque. Arrancaba en Mariquita a 495 metros, iba al Fresno, Soledad, a Herveo a 2.250 metros, a Frutillo, luego a Yolombal, a Cajones a 3.500 metros, eso queda en el páramo de Letras, Lagunetas, y luego llegaba a Manizales a 2.150 metros. Tenía una longitud de 71 kilómetros y 823 metros, 71 kilómetros, 823 metros. Cada motor de eso tenía capacidad. Los motores en las estaciones tenían capacidad para mover la carga de 20 toneladas. Esa es la capacidad de carga. Sin embargo, solamente se trabajó con 10 toneladas en cada sentido. Y la velocidad era de 2 metros por segundo. Y para recorrer los 71 kilómetros se demoraba 10 horas, mientras que los bueyes que desplazó se demoraban 10 días, lo que equivale a la capacidad de carga de 17.300 bueyes. Estos son cálculos que hizo el ingeniero
Gustavo Pérez Ángel. Yo me senté a hablar con él después de leer el libro y le dije, ¿usted cómo hizo esas cuentas, hombre? Esas cuentas son muy difíciles de hacer. Sin embargo, el ingeniero, para escribir ese libro de Colgados de las Nubes, hizo esas cuentas. Bueno, la estación inicial era Mariquita. Aquí tenemos ahí en Mariquita una torre, pues, una simulación, es recreada para que la gente vea lo que era y lo que perdieron, porque como la gente no se imagina lo que va a hacer eso en el futuro, la gente acaba con sus obras. El ferrocarril, también acabaron con la estación del ferrocarril de Mariquita. Aquí tenemos Herveo, a donde seguía el cable de Mariquita a Herveo. Allí en Herveo, ahí cerquita de Herveo, tenemos esta estación, que es la estación del Frutillo. Afortunadamente se conservan estos vestigios. No pudieron acabarlo porque, imagínense, semejante mole de cimientos, de bases. Esta es la estación que ahí está. La casa está. ¿Por qué está la casa? Porque siempre ha estado habitada. Si no estuviese habitada, la habrían tumbado. Se conserva esta bodega. Es una bodega con techo de zinc. Recuerden que ese zinc se importaba. Tiene 100 años y ahí está. Ahí está. No le ha entrado el agua. La madera está con ese recubierto de zinc. Aquí llegamos a la estación Manizales. Es una fotografía de la época. Es una fotografía de hace 100 años. Aquí tenemos la rueda Catalina y la polea, la polea. De las torres originales que ahí se conservan afortunadamente. La estación del cable que se conserva porque ahí está la sala de máquinas. Aquí la tenemos, la rueda, tenemos la polea. Afortunadamente se conserva esto que ha tenido mucho reconocimiento y unas miradas a la historia en estos 100 años que estamos conmemorando del cable Manizales Mariquita. Este mapita es de Gustavo Pérez Ángel, del libro Colgados de las Nubes. Pérez Ángel dibujó allí todo, hizo el trazado del cable a Mariquita y luego el trazado del cable al norte, del cable a Villa María y del cable a Occidente. ¿Ves que se dio una fiebre por los cables, porque resultó un negocio espectacular, de modo que la gente estaba emocionada con los cables aéreos. El cable Manizales a Mariquita, está en la estación del cable Manizales a Villa María, de 2 kilómetros, 18 torres, se construyó para traer material, sobre todo arena y piedras del río Chinchiná, cuando Manizales se quemó en el incendio de 1925, y el cable se empezó a construir en el año 1927, Manizales, Villa María. Luego tenemos el cable aéreo del norte. Estaba proyectado para ir hasta Guadas, para quitarle a Antioquia el control sobre el comercio del sur de Antioquia, desde Aguadas a Pácora y Salamina. Por eso hicieron este trazado. Solamente alcanzaron a construir 23 kilómetros, llegaron hasta Aranzazu. ¿Y por qué se suspendió? Porque el 5 de septiembre de 1938 hubo un accidente tremendo. El viento empezó a azotar las vagonetas, se cayeron 80 vagonetas, con un saldo de 6 muertos y 14 heridos, muy poquita gente para semejante tragedia, porque fueron 80 vagonetas las que se cayeron. El otro cable fue el Pacífico y salía desde esta estación. Esta es la estación central del cable. Este edificio todavía está. De aquí salía la estación central a la estación al norte, y de la estación central salía el cable al Pacífico, porque a los manizaleños les dio, ahora sí, por acercarse bien al Pacífico, al Océano Pacífico. La construcción de este cable, por supuesto, contó con la oposición
en el Congreso de la República de la delegación de los congresistas del Valle del Cauca. ¿Cuál es la importancia de esos cables? Manizales dio el salto histórico de la arriería y el ferrocarril a la navegación y a los cables aéreos. Y llegar a los cables aéreos, ese fue un salto tremendo que ayudó a superar las dificultades del territorio. Integró las regiones, se integró al Tolima, digamos, se integró al Tolima. Se impulsó la caficultura y se impulsó el mercado interno, porque el cable transportaba café, pero en el viaje de regreso, los vapores por onda, pues traían artículos de Estados Unidos o artículos de Europa. Por eso Manizales se convirtió en una de las capitales comerciales más importantes de esta parte del suroccidente de Colombia. ¿Por qué se acabó? Por lo que mencionó alguien de ustedes hace un rato. Por la competencia de la carretera, por la competencia del ferrocarril. Y el cable duró 50 años, pero la carretera lo desplazó. En 1965, cuando se separa el departamento de Caldas, se le da un golpe de gracia no solamente al ferrocarril, sino a los cables aéreos, cuando se separa el departamento de Caldas, cuando llega esa crisis. Y hoy están de moda los cables, por supuesto. Hoy Manizales ya pues tiene una ruta de cable, 2 rutas de cable, está pensando en otros cables, una obra de ingeniería que hace 100 años estaba de moda y la hizo una clase empresarial visionaria, simplemente con ganas, consiguieron los recursos. Y hoy en día, la misma clase dirigente de Caldas gaguea para hacer otras rutas del cable aéreo. Hasta allí mi exposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Albeiro, por esta conferencia que yo la he llamado simplemente sensacional conferencia. No solamente sobre la historia de los cables aéreos, que fue el anuncio de la arriería a los cables aéreos, todo eso que nos has informado sobre las personas, sobre las construcciones, sobre las localizaciones diferentes, sobre todos estos aspectos ha sido para mí emocionante y yo estoy seguro que para el resto de la audiencia también. Entonces yo quisiera abrir la discusión, quien quisiera participar. Yo tenía pequeños comentarios, algunas cosas que lo ha estado usted haciendo. Primero, pues, algunas personas sobre las cuales usted mencionó. Una de ellas fue Pepe Sierra, pues, que vino aquí a Bogotá y definitivamente se convirtió de la arriería de las personas más importantes de Bogotá, porque compró terrenos en el norte, en el sur, en el oriente. Entonces, en algún sentido se tenía que extender la ciudad y eso le creó un grandioso capital. No, ahora, una de las cosas que le solicitamos a Albeiro, muy amable, que nos haga el favor de enviarnos su conferencia para poderla distribuir dentro de los miembros de la academia. Eso también lo tenía aquí. Pero hay unas cosas muy, muy emocionantes. Los puentes cubiertos, por ejemplo, para los que construimos puentes, es muy emocionante ver estos puentes cubiertos en donde la gente podía hospedarse durante una noche, durante unos días de la lluvia, etcétera. Que entre otras cosas es lo que yo he propuesto en Bogotá, que todos estos puentes peatonales que hay aquí en Bogotá sean cubiertos por un motivo de salud, para que la gente no se moje y después no le dé un gripa a todos los que van en el bus. Pero eso es otro cuento. No, puentes cubiertos de 2.6 de altura, el gáribo que llamamos de 2.6, muy interesante. ¿No? Las fondas y las posadas, el carriel de todos los arrieros, fundamental el carriel, cuyo nombre viene del inglés, ¿no? De carriol. Carriel viene de carriol, así le pusieron, lleva todo, ¿no? En inglés, el carriel, se volvió el carriol, ¿no? Bueno, Fernando Masuera Villegas me hace recordar, importantísimo hombre de Pereira que vino a Bogotá y fue muy importante aquí en Bogotá. Mucha gente
No, y una pregunta que tenía antes de dar la palabra, ¿en qué momento se cambió los 40 kilos a 60 kilos? Que es lo que entiendo exportó después la Federación de Cafeteros, ¿no? Se cambió de 40, tal vez las mulas ya aguantaban no solamente los 40, sino los 60 kilos en cada uno de los bultos. Bueno, eso es, si quería comentar algo antes de dar la palabra a otras personas, Albeiro, por favor. Bueno, la conferencia, por supuesto, la enviaré con mucho gusto. ¿Y cuándo se cambió los 40 kilos? Cuando un buey movía mercancía, tenía bultos de 60 kilos a cada lado, el buey. Y a la mula, yo no sé si era por contemplación, en esa época las mimaban mucho, 40 bultos de 40 kilos, pero ya para cuando iban para la exportación le ponían 60. Digamos, ya las trilladoras manejaban otro criterio, ya se pasaba a 50 y luego a 60 kilos. Pero hoy en día, hasta donde yo conozco, en estas fincas de Caldas, los arrieros cuando salen de sus fincas y van a la federación o van al comité de cafeteros a llevar su carga, cada bulto tiene 40 kilos, no le ponen más, sino 40. Ya la federación hace un manejo después, o los comités de cafetero o las trilladoras. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quisiera participar en esta interesantísima conversación sobre esta conferencia? Tomás Turriago, ingeniero. Gracias, Jaime. ¿Se oye? Sí. Sí, muy bien. Gracias, no, que felicitaciones al ingeniero Albeiro Valencia por la magnífica conferencia sobre arriería y cables aéreos. Bueno, quería yo comentar algo más del cable aéreo que fue en la época del ingeniero, yo creía que era inglés, John Lindsay, que lo contrataron para terminarlo porque el anterior ingeniero, cuyo nombre no me acuerdo, se murió. Y la otra cosa es que existen dos tipos de cables aéreos en el mundo, los sistemas, el sistema unicable y el sistema bicable. El cable aéreo Mariquita Manizales es un cable aéreo unicable o alemán, ¿ah? Y el sistema bicable es un cable aéreo inglés, sistema inglés. Es el que está construido en Ocaña, Gamarra, que por allá en 1930 se inició Ocaña Gamarra y el de Mariquita Manizales me parece que fue en 1921. Y que tiene una capacidad de 20 toneladas por hora, comparado con las mulas y la arriería, que es muchísimo más, como lo dijo el ingeniero. ¿Sí? Sobre cables aéreos en Colombia, fuera de estos dos importantes para el transporte de carga, ha habido algunos para pasajeros, últimamente están volviéndose de moda, como los que pusieron en Medellín y en Bogotá están instalando. Sí, ahora, con el precio del combustible tan alto, yo creo que ya se pueden hacer cables rentables. De todas maneras, es muy interesante los cables aéreos, teniendo en cuenta que Mariquita Manizales, y se agrega Manizales a Aranzazu, ese en su época era el cable aéreo más largo del mundo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Tomás. Adelante, Santiago, por favor. ¿Me están escuchando, perdón? Listo, estamos bien. Bueno, gracias, académico presidente Jaime Santamaría. Bueno, qué maravillosa conferencia, qué oportuna, sí, qué buena idea de las directivas haber traído a Albeiro presentando ese tema estupendo que él sabe hacerlo también. Recalco que Albeiro es historiador con doctorado de la Universidad Lomonosov de Moscú, y que Gustavo Pérez Ángel no era ingeniero, sino era economista agrícola, ¿sí?
y por supuesto como buen economista sabía hacer estupendos cálculos y además era un hombre de empresa. Sí, recalco, era un hombre de empresa, Gustavo, y como bien lo muestra Albeiro en su estupenda conferencia, pues, con fincas por allí en territorio sobre el cual versó también tratado tema de hoy, ¿sí? Y tan oportuno, ¿sí? Entonces recalco el carácter multidisciplinario de nuestra academia y cómo se une alrededor de un tema bien interesante, cómo integrar el país, cómo buscar el concepto, la esencia de conocimientos valiosos que tenemos y que de repente son mucho más importantes de lo que a veces creemos, y cómo ese tanque de pensamiento que es la academia de repente puede generar cosas tan valiosas como en su momento realmente gente como Gustavo Pérez generó, que creo que motivó mucho una reactivación del tema de los cables aéreos en Colombia en tan buena hora, como bien lo mencionó nuestro conferencista de hoy, Albeiro Valencia. Pues es un tema de mucha actualidad. Miren de la cantidad de soluciones de transporte que está generando, por ejemplo, en el tema urbano, que se volvió tan complicado, el transporte urbano en ciudades como Bogotá, ¿sí? Y en otras ciudades que van creciendo demasiado aquí en Colombia, ¿sí? Los cables aéreos para acceder a todos esos territorios aquí en la ciudad, que ya se han hecho y otros que están por hacer y con las dificultades contractuales de siempre, pero qué tema tan importante, tan actual, ¿sí? Y con unas raíces históricas tan profundas y también dentro de nuestra, pues de nuestra esencia, de nuestra nacionalidad y de las raíces de los orígenes que tenemos. Muchas gracias, académico presidente. Felicitaciones reiteradas a Albeiro por tan estupendo tema y también tratado con maravilloso despliegue de estupendas diapositivas también. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta de los participantes? Adelante, Inés Arias, por favor. Ya. Muchas gracias, gracias al expositor, porque realmente ha sido una luz en la oscuridad en este sentido. Uno conoce más los aspectos de la clase dominante que aspectos o dimensiones de la clase dirigente. Por ejemplo, los problemas de los Aranzazu y los colonos que se descolgaban desde Antioquia. Pero en esta conferencia hemos visto que esta sociedad también puede producir esa organización mental, cultural, histórica y social para dar un grupo que puede aunar las ganancias, la empresa y las obras públicas, porque eso es lo que debe ser una clase dirigente, no solamente extorsionar colonos o extorsionar trabajo. Entonces, para mí ha sido muy iluminadora esta conferencia y saber, porque no lo sabía, ¿cómo decir?, algunos pedazos de esta realidad nacional, y gracias a la exposición que tuve la fortuna de oírla, he podido darme cuenta de lo que también esta sociedad produce, que produce empresas, ganancias y obras públicas y trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, académica Inés. Muchas gracias, Inés. ¿Alguien más quisiera participar en este momento? Clara Elena. También la charla realmente me pareció muy ilustrativa. Me quedan muchas preguntas de ignorancia porque no conozco muy bien, aunque la disfruté enormemente, pues tengo muchos vacíos. Y yo, por ejemplo, recordaba a mi abuelo que él lo que hacía era representante de la compañía de chocolates en Antioquia y bueno, estaba radicado en Sonsón y él se transportaba era a caballo, entonces yo me imagino que él debía ir
desafortunadamente uno llega a estas conferencias y ya no tiene a quién preguntarle. Quizás don Albeiro me responda, o sea, yo me imagino que él, al ir a vender su chocolate por toda la región, debía irse con una recua de mulas, llevando el chocolate y vendiéndolo en los pueblos. Y pues yo lo que recuerdo de mi mamá es que ella, cuando sabían que iba a volver, ella también en un caballo iba a recibirlo. Esa es como la imagen que yo tengo de esas cuestiones de arriería. Y pues no sé si tiene alguna relación o no. Y bueno, ahí mencionó a muchos jaramillos que yo creo que de alguna manera son parientes de mi madre, que también era jaramillo, pero eso es otro cuento muy diferente. Y no, encantada de haber oído eso y me quedan preguntas también. Bueno, nos contaron que los arrieros se demoraban 10 días de Mariquita a Manizales. El cable, si no recuerdo mal, era como unas 8 horas, 10 horas. El tren, si no recuerdo, o el ferrocarril, no supe cuántas horas se ganó. Y luego en carretera, porque ese camino Mariquita Manizales sí lo he hecho en más de una ocasión y creo que son como unas 4 o 5 horas. Pero es un camino terrible, o sea, el paso por si no estoy mal, el Alto del Trigo, yo qué sé qué más, eso es fuerte. Entonces, si me puede relacionar eso con lo que hacía mi abuelo, pues me parecería fantástico. Con mucho gusto. Muchas gracias, Clara Elena. Sí, Albeiro, entonces puedes explicarle a Clara Elena Sánchez cómo era la ruta del cacao, cómo era que distribuían el cacao en esa forma de la herrería. Adelante, por favor. Bueno, desde hace como 30 años vengo escribiendo una historia sobre los empresarios en esta región que se conoce como Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle. En esa historia de los empresarios me encuentro con la pregunta de la académica Clara Elena. Uno mira a un empresario como Pantaleón González en el año 1885. Tenía mucha tierra, pero estaba haciendo empresa. Y para hacer la empresa, él organizó trilladores de café, pero al principio, cuando iban a exportar el café por cualquiera de los caminos, desde Manizales al río Magdalena, porque había 3 caminos, él al principio se iba con los arrieros. Tenía que irse con los arrieros. Él decía, voy a patonear para conocer si en realidad cuánto se demora un arriero, una recua de arrieros de mulas desde Manizales hasta La Dorada. Entonces él dijo, listo, sacaba la nota. Se demoraba, dependiendo de la carga, se demoraba 8 días. Los bueyes se demoraban hasta 15 días. Tenía que hacer las cuentas para que después no lo fueran a engañar, porque los arrieros trabajaban para él. Entonces él mismo recorría el territorio. Pero resulta que hay otros casos, como la pregunta de la venta de chocolate, la venta de velas, la venta de telas a los pueblos. Uno mira empresarios que cuya familia hoy es muy rica. Hablo de la familia Gómez Botero, don Marco Gómez Botero. Sus hijos son los Gómez Arrubla. Don Marco Gómez Botero, en el año 1910, él se iba para los pueblos con sus mulas, con una recua y con 5 arrieros. Se iba con una recua de 15 mulas y con 5 arrieros, y él tenía que moverse con los arrieros, negociar con los tenderos o en los almacenes o en las plazas de mercado de los pueblos. Por eso se decía que surgió aquí una alpargatocracia,
porque ellos tenían que moverse con las mulas, moverse con los arrieros, establecer contactos. Mire, hay libros de cuentas donde dice, salí de Manizales a tales horas, me alojé a las 10 horas en Varsovia, en la fonda Varsovia. Ellos madrugaban, salían a las 5 de la mañana, pero tenían que llegar a las 6, no más tarde, porque en la noche se les embolataban las mulas, en fin. Y en el trayecto, ¿a qué tiendas iban? ¿A qué otras? Porque hay una diferencia entre fonda y posada. La fonda, donde yo llego, almuerzo, me tomo un refrigerio, y posada, donde voy a posar, donde voy a dormir. Entonces, este señor, don Marco Gómez, llevaba las cuentas. ¿En qué fondas estuvo? ¿En qué posadas estuvo durmiendo? ¿En qué posadas? ¿Cuánto pagaba? ¿Cuántos reales o cuántos pesos de la época pagaba por la dormida? ¿Cómo era la comida? Esto es bien interesante. Y uno mira descendientes que hoy en día tienen dinero y uno dice, mire, la racionalidad del trabajo. ¿Cómo empezaron? Empezaron como gente humilde, como gente pobre, y consiguieron recursos. Algunos otros empezaron como empresarios, tenían dinero, llegaron a Manizales o llegaron a Salamina con dinero. Para ellos fue diferente, pero se sumaron al proceso de desarrollo económico, bien construyendo obras públicas, bien creando empresas agrarias como cultivo de caña para sacar panela, bien en el remate de rentas del Estado, sembrando caña para sacar guarapo y sacar aguardiente, destilar el aguardiente y el alcohol o el ron, etcétera, etcétera. Entonces, así se formaron grandes fortunas. Yo recuerdo unos textos de Pantaleón González que le decía a los hijos, no estudie, mi hijo, no estudie, porque los doctores viven bien, pero mueren pobres. Francisco Jaramillo Ochoa estudió ingeniería, creo que 3 años en la Facultad de Minas, de Minas, sí, en Antioquia. 3 años. Se vino para acá, para el sur de Antioquia, para Manizales, y construyó puentes, abrió caminos. Cuando hablo con algún descendiente, me dice, yo creo que si mi tatarabuelo o mi bisabuelo se hubiera graduado de ingeniero, hubiera ejercido la ingeniería distinto, pero no hubiese sido el empresario que fue, un empresario porque remataba obras públicas, es decir, las sacaban a remate los cabildos y él se postulaba y le adjudicaban obras públicas. Es bien interesante esta parte. Hay un camino muy duro que creo que a ese hizo mención la académica Clara Elena, y ese es por Cerro Bravo. ¿Cómo se movía esta gente por Cerro Bravo? Uno se mueve hoy en día en carro y es una tragedia, es muy duro, por el frío, por la altura, etcétera. En esa época los arrieros se movían con la pata al suelo, no se montaban en las mulas, era con la pata al suelo, era caminando. Y uno mira, los empresarios también se movían con la pata al suelo, o sea, caminando. No sé, claro que había algunos otros que se movían en la mula Roma, que era una mula muy fuerte, muy alta y muy segura para los pasos complicados, para los pasos difíciles. Muchas gracias, Albeiro. Ha pedido la palabra Julio Mario Villamizar. Adelante, Julio Mario. Muchas gracias, ingeniero Jaime, muchas gracias. Doctor Albeiro, felicitarlo, excelente presentación, muy interesante. Mi pregunta va referente sobre el rey del café de Colombia, Carlos Eduardo Pinzón Posada, que creó un imperio pues, inmenso, con flota de barcos, ferrocarriles, cables, bancos, en fin, de ese imperio que queda hoy. ¿O dónde está? Sí, creó uno de los imperios económicos más grandes. Yo entrevistaba a uno de los descendientes y me dice, lo que pasa es que la fortuna no se manejó como empresa. Es decir, cuando él murió,
él murió relativamente joven, él tenía 50 años, murió en Nueva York. Cuando él murió, la fortuna se la repartieron, se la repartió a los hijos y entonces se dividió, se fragmentó la fortuna y no siguió funcionando como empresa porque él no dejó eso estipulado en el testamento. Y entonces los hijos mayores siguieron como empresarios, pero luego vienen los matrimonios de los hijos mayores y a los nietos convirtieron parte de la fortuna en el negocio de la tierra y en la especulación con la tierra, pero no en seguir manejando lo que manejaba Carlos Eduardo Pinzón Posada, porque él tenía 35 fincas de café, tenía inversión en la navegación por el Cauca y por el río Magdalena, tenía inversión en empresas industriales en Manizales, en varias de las empresas, confección de cobijas, etcétera. Pero él dice que invertía más que todo por ayudar. Tenía inversión, por supuesto, en las trilladoras. Él mismo creo que tenía unas 20 trilladoras en el antiguo departamento de Caldas, en Tolima, en el Huila, inclusive en Cundinamarca tuvo trilladoras Carlos Eduardo Pinzón. Y entonces alguien me decía, ¿qué le pasó a fortunas tan grandes como la de Francisco Jaramillo Ochoa o la de Carlos Pinzón? ¿Qué pasa lo que sucedió con los arrieros? Muchos arrieros, por ejemplo los Estrada, se enriquecieron. Don Félix Estrada se enriqueció de una forma espantosa con el negocio de la arriería de bueyes de Manizales por los 3 caminos hacia el puerto de Honda. Entonces le dice a uno que no le pase lo que le pasó a don Félix Estrada. ¿Y qué le pasó a don Félix Estrada? Pues miren, él es el abuelo de un montón de Estradas que hay hoy en día en Manizales. Abuelo millonario, sus hijos ricos y sus nietos pordioseros, porque se fragmentan las fortunas y no se convierten en una empresa. Perfecto, muchas gracias. Sí, tal cual, eso pasa frecuentemente en muchas familias. Sí, muchas gracias. Sí, eso es lo que sucede en las empresas, lo que exactamente, abuelo millonario y nietos pordioseros, exactamente porque se va desgastando todo y no se convierte en empresarios, sino en usuarios, ¿no? de lo que van recibiendo, infortunadamente. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Parece que ya todo ha sido cubierto. Una maravilla de conferencia, Albeiro. Estamos claro, muy emocionados. Lo publicaremos próximamente en YouTube y esperamos también que la información que nos envíen la podamos incluir en nuestros próximos documentos impresos, ¿no? Para poderlo distribuir más adelante. Yo creo que ha sido muy emocionante haber oído todo esto sobre la arriería, los cables aéreos. Lo que dijo Tomás Turriago, en Bogotá ya se están tratando de llegar a todas partes por cables aéreos. Tuvimos un problema el último que no hubo competidores. Esto se debe a que infortunadamente se han aumentado mucho los costos y la expectativa en este momento es que los empresarios, los constructores no saben qué va a costar con el aumento del dólar y todos estos problemas del petróleo que tenemos aquí. Pero sí se construyeron cables aéreos que yo estuve utilizándolos tanto en Medellín como en Cali. En Cali muy interesante también para llegar a los sitios más remotos en cables aéreos. Entonces yo creo que se está volviendo a los cables aéreos en las principales ciudades. Yo espero también que Manizales se pudiera volver a utilizar esto, pero una de las cosas que yo sí quisiera destacar es la tristeza de haber segregado el departamento de Caldas, que era el 5º más importante del país, y se volvió en 3 departamentos que son pequeños y no tienen el valor importante, no solamente empresarial, sino político, para poder seguir con empresarios tan importantes como los que hubo en ese departamento, y siguen estando, yo estoy seguro, de producir riqueza, que es lo que se necesita, para poder distribuir la riqueza, que es lo que se pretende ahora y actualmente, hay que producirla primero y manejarla para poderla distribuir.
¿Algún otro comentario antes de pedirle al señor secretario que cerremos la sesión? Álvaro, claro, Jaime. Adelante, Clara Elena. No, El Álvaro, único claro. cable- Clara el Elena único- también. El último cable que yo conocí fue el de Cemento Samper, que transportaba el cemento desde yo no sé dónde, ahí por la 134, que todavía quedan algunas pilares de recuerdo. Claro, el cable de cemento Samper funcionó hasta que se acabó, infortunadamente, el material básico para producir el cemento. Se acabó y por eso hubo que suspender el cable, porque ya no se podía trasladar desde las minas que tenían arriba hasta llevarlo al sitio donde se procesaba en la calle 134, correcto, hasta donde llegaba el cemento. Pero en esa época no se pudo seguir produciendo cemento porque se acabó el material básico para producirlo, la caliza, ya se acabó. Por eso fue. Pero subsiste aquí en Bogotá el cable importantísimo que es el de la subida a Monserrate, que también es uno de los que muy importantes de la época. Primero, congratularnos por la posesión de Julio Mario, que también es uno de los miembros más cumplidos de la academia. Creo que es muy importante haber protocolizado ya su ingreso y también la presencia de Santiago Luque Torres, expresidente y miembro fundador, que además muy valiente, recién operado, ha estado aquí en la reunión de este día. Nos alegra muchísimo pues que esté entre nosotros. De verdad que sí, su presencia y todo, sus palabras al inicio de esta sesión. La arriería, Albeiro, es una cuestión muy importante porque nosotros muchas veces menospreciamos a los arrieros y creo que su conferencia precisamente rescata a la gente precisamente de la cordillera por su esfuerzo y por todo. Al inicio de la civilización cristiana, cuando empezamos a hablar de caballeros, pues una sociedad, porque dicen, ay, qué caballero, ¿no? Qué caballerosidad, qué persona tan decente, ¿no? Es precisamente porque es una persona que va a caballo, porque precisamente las personas más importantes siempre van a caballo. Por eso los Felipes son más importantes que todos, porque son los amantes de los caballos. Entonces, me parece supremamente importante, porque la arriería precisamente demuestra el empuje de la gente. Mire, Clara Elena preguntaba cuánto demoraban de llegar de un lado a otro. Los paisas de Caldas, o los caldenses, porque digamos se distinguen ellos de los demás, tenían unas medidas de distancia muy simpáticas. Por ejemplo, decían que eso es algo que ya la gente no tiene la dimensión, porque el mundo ha cambiado, ¿no? Pero entonces decían 2 tabacos. ¿Cuánto hay de aquí a allá? 2 tabacos. Entonces lo que uno demora en fumarse 2 tabacos es lo que demora en recorrer una distancia. Y otro un poquito más, con el perdón de la señora, decían en lo que seca un gargajo. Entonces estaban sentados en su mula o en su, ¿no? Y en la cabalgadura y escupían y decían, en lo que esto seca, eso es lo que se demora usted en llegar. Y por eso en algunas partes de Santander decían, hágale juy para que le sepa bueno, porque era una distancia muy larga. Adicionalmente, esto de los cables es muy interesante porque nos devuelve un concepto inicial, la línea. ¿Qué es una línea? La distancia más corta entre 2 puntos. Entonces, precisamente, estos cables lo que nos ayudan a pensar es cómo hacemos una distancia más corta entre 2 puntos, por una carretera, por una cuestión fluvial, es decir, por el aire. Realmente, supremamente muy interesante. Usted decía que lo más importante es tener los recursos y las ganas de hacer el negocio, porque así dice usted o resume, que fue la oportunidad para que las personas de Caldas pudieran lograr o acometer las empresas que realizaron. Realmente esto me parece, en alguna oportunidad visitamos la Catedral de Manizales y en la parte superior, por la parte exterior, hay que brincar de una torre a otra, no me acuerdo cómo es la cuestión, y entonces cuando uno pasa de esta especie como de escalón al otro, toca brincar, y entonces decían que este es el salto de la fe, porque claro, donde uno llegara a no lograr el otro escalón, pues se iba para abajo, entonces por eso lo llamaban el salto de la fe. Yo creo que también la conferencia podría llamarse más bien el salto de la fe, porque si no hubieran tenido estos hombres de Caldas algo de fe o mucha fe, seguramente no habrían podido lograr todo lo que
consiguieron durante este siglo. La empresa familiar, desde mi experiencia, no siempre es la mejor solución, porque no es que sean empresarios ni usuarios y porque unos sean ricos y otros después ya mendigos, sino porque tampoco hay la conciencia de conservar la familia. Muchas veces las personas están pensando en qué les dejan los ancestros y no en trabajar por algo mejor. Y últimamente, por no dar casos concretos, muchas empresas familiares casi centenarias han resultado en procesos de reorganización y de liquidación judicial, precisamente porque los hijos y sobre todo los nietos no pudieron ponerse de acuerdo. En el Valle del Cauca, pues hay casos muy sonados, y también en el interior, donde sencillamente tuvieron que liquidar la empresa porque no había más forma de seguir con los herederos. Antes, además, era un orgullo, ¿no? Decir, somos los sucesores de tal, los herederos de tal. Hoy en día todavía hay empresas que dicen sucesores de fulano de tal. Hoy en día ya esto es mucho más difícil porque precisamente la gente no tiene esta convicción que los mayores tuvieron, de que la fortuna era un producto del ahorro, del esfuerzo, pero además de un momento en el que no era tan difícil como hoy. Hoy en día los requerimientos fiscales, por ejemplo, empresariales, administrativos, que tiene organizar y mantener una empresa, hacen que ser empresario sea supremamente complicado. Hoy en día hay tantos requisitos para llenar, que no digo que no sean importantes, pero son tan difíciles que realmente mantener una empresa cada día es más complicado. Pero es importante proteger al empresariado. Inés decía, es que a veces los empresarios suelen verse como personas que extorsionan salarios, que eso en parte ha ocurrido, pero también es importante mantener y proteger al empresariado y fomentarlo, porque realmente de las empresas es que viene la riqueza. Por eso Pablo VI decía que el progreso es el nuevo nombre de la paz. Y solamente para concluir, ahora en este momento tan complicado que vivimos, sobre todo por este punto que usted toca de los empresarios, quisiera recordar el dicho de los arrieros en la cordillera, que no hay una noche tan larga como para no poder volver a ver el sol otra vez. Y ahora que algunos de nuestros compañeros también están en Chile, es importante recordar esa bellísima canción de Las Dos Puntas, que precisamente dice que así es la vida de arriero, penitas en el camino y risa al fin del sendero. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí en Bogotá, como última cuestión, está el cable allá en Ciudad Kennedy, me parece que es también hay allí un cable que también ha sido muy importante. Gracias, presidente. Bueno, gracias, señor secretario Luis Felipe, y primero por haber destacado la importancia de la participación de nuestros académicos en esta reunión, por sus conceptos. Siendo usted abogado, tiene muy claros los aspectos técnicos de qué es una línea, me parece muy bien. Los comentarios sobre cómo ser empresario, los problemas empresariales que tenemos en este momento. Usted es un buen abogado, pero tenemos demasiada legislación precisamente para ser empresario y cumplir con demasiados requisitos, no solamente para los nacionales, los extranjeros que quieren venir a invertir aquí en Colombia o venían, no sé si volverán en este momento, con el problema de los test y las cosas que en este momento estamos perdiendo el desarrollo de estos recursos que tenemos, pero ojalá en este momento pues tengamos fe en lo que va a pasar en el país y ojalá lleguemos a algo de la mayor sensatez para que podamos seguir adelante. Muchas gracias por los comentarios de todos y nos despedimos para la próxima reunión, será en noviembre, ya les informaremos. Por favor, señor secretario, cerrar la sesión si es tan amable.